una aplicación diferenciable, y diferenciable implicaba que el gradiente existía. Y vimos un ejemplo donde el gradiente existe y la función no es diferenciable, porque diferenciable implica que es continua. En el ejemplo que hicimos, vimos una aplicación cuyo gradiente existe, pero ya no es continua. Entonces ella no es diferenciable. Entonces vamos a mirar un poquito esto. ¿Qué tenemos que adicionarle a la función? ¿Qué cuestiones le podemos adicionar para tener una especie de recíproco? Porque, digamos, una de las cosas que uno tiene con esa definición, calcular una diferencial puede ser muy difícil. Si la función es bien complicada, bien exótica, y intentarle ver el rostro, decir si es diferencial o no puede ser complicado. Entonces a veces la única opción que tiene es usar la definición. Cuando los casos son especiales, entonces se crean a veces teoremas para ese tipo de funciones y se le agregan las cualidades para que uno, porque eso va cambiando, aquí las cosas empiezan a cambiar. Entonces vamos a hacer lo respectivo. Esta es la clase de cálculo vectorial, 8 de mayo del 25. Choc y ¿por qué no? Bien, entonces teníamos, vamos a apagar un poquito sobre todo las de aquí adelante. ¿Les incomoda que apago las de aquí adelante? Refleja mucho la luz. Ahí por lo menos está bien ahí, o apagamos más. Bien, entonces teníamos una proposición que teníamos era f de omega, un subconjunto de Rn a R abierto. Se necesita obligatoriamente que la función esté definida en un conjunto abierto, P un punto de ese conjunto abierto. Que P sea un punto del conjunto abierto significa que hay un disquito, todos los vecinos están ahí. Entonces dijimos que F es diferenciable, F diferenciable en P. Si F es diferenciable en P, si F es diferenciable en P, entonces existe el gradiente de F en P, que esto que es la derivada parcial de F con respecto a X1. Si lo quiere ver como un vector o como una matriz fila, la derivada parcial de F con respecto a Xn en P. Este llama el gradiente, ¿no?
Ahora. ¿No? Y existe el gradiente y, en este caso, esta diferencial en PDF por H o calculada en H, cuando uno entienda más o menos qué es lo que tiene que hacer, entre menos paréntesis y cosas ponga, pues mejor. Si no, pues le coloca el paréntesis como quieran. O sea, lo importante es que usted esté entendiendo lo que esté haciendo, ¿vale? Igual al gradiente de F en P por H, si lo mira como matriz, escrito así, matriz fila, y aquí vector, columna. Pero cuando usted multiplica una matriz fila por un vector columna, es el producto interno entre los dos vectores. Se lo puede escribir como, esto es el gradiente de F en P, producto punto con H de esta manera, o como se usa usualmente, gradiente de F en P, producto punto con H. Esa es lo que tiene uno. Si la función es diferenciable, el gradiente existe, correcto. Y la diferencial, o sea, la cara de la diferencial, esta sería la representación matricial de la transformación lineal, que es la diferencial de F en P con respecto a la base canónica, ¿vale? Entonces vamos a hacer el recíproco. El recíproco no es verdadero. El recíproco no es verdadero. O sea, la existencia del gradiente no implica la diferenciabilidad. Entonces vamos a empezar a ver qué cosas debemos anexarle para que la vaina dé. ¿Qué harías? Pues aquí voy a hacerlo en dimensión 2. El resto es lo mismo con n, ¿vale? En dimensión 1 no se ve, porque es que derivable, la existencia del gradiente de dimensión 1 es la derivada, y es la derivada. Entonces dimensión 1 no tiene gracia, voy a hacer en dimensión 2. En dimensión 2 se ve el sabor, y el resto usted cambia chi y n. Pero vea en dimensión 2 y ya, ¿vale? ¿Vas a preguntar algo? Entonces, voy a empezar a tantear. Esto es tanteo, ¿vale? Entonces, vea, yo quiero una especie de recíproco. O sea, a mí me gustaría que el siguiente límite fuera 0. Entonces necesito darle condiciones. Entonces, miremos un poquito. Vamos a suponer la existencia del gradiente. Entonces, este gradiente existe. Las mismas condiciones de la F, aquí vamos a hacer tanteo. Las mismas o sea, mismas condiciones sobre la F, mismas condiciones. No, mismas no, porque no es diferenciable, o sea, F de omega, lo que sea, n, voy a usar n igual 2 hacia R. Este es un abierto, P un punto de omega, P igual, voy a ponerlo así, P igual a X sub 0 A. Bueno, P igual a NXN, P en omega. Y voy a suponer que el gradiente de F en P por ahora existe. Entonces vamos a ver, yo quiero que este límite dé 0.
f de p más h menos f de p menos el gradiente de f en p por h, usando esta notación, ¿sí? Y aquí la norma de h. Entonces, ¿qué debo agregarle a mi f? La sola existencia de este señor no da, en general. Entonces, debo agregarle algo a mi f para que eso sea cero. Entonces, vamos a empezar a tantear. Y el tanteo lo vamos a hacer en dimensión 2, ¿vale? Vamos a tomar n igual 2. Ahora el p vamos a ponerlo así como x0, y0. El h lo vamos a poner como h1, h2. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que tienes arriba, en el numerador, voy a jugar un poquito con el numerador. No voy a tomar el límite. Voy a empezar a tomar f de x0 más h1, y0 más h2, que es p más h, menos f de p, menos, wow, menos, bueno, entonces aquí dejamos un espacio, menos f de p sub 1, p sub 2, y aquí menos el gradiente de f en p por h. Ese es el numerador de el numerador de esta fórmula. El numerador es eso, sin el valor absoluto. Entonces, yo tengo aquí x0, y0, y aquí voy a tener, como el conjunto es abierto, chácate, 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 este disquito, hay un disquito que está metido en todo omega. Esa es la definición de abierto. Elegí el punto P, pues hay un disquito que está metido ahí, en omega. El omega puede ser una locura ahí en R2, pero está metido en omega todito. Entonces, ¿quién es x0 más h? Es un bicho acá. x0 más h1, y0 más h2. ¿Sí? Entonces, digamos que yo puedo ver esto así. Traslado los ejes acá. Y entonces este punto es acá. Este punto aquí, ¿quién es? El x0, y0 más h2. Está dentro. ¿Por qué? Porque este es x0, y0 más h2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué está dentro del disco? Digamos que el disco es de radio delta. Hay un delta tal que la bola de centro en P y radio delta estaba contenido en omega, por ser el conjunto abierto. Entonces él está metido ahí. Entonces si hace las cuentas, este menos este, x0, y0 más h2, la norma de x0, y0 más h2 menos x0, y0, en norma pues es, ¿cuánto? H2 en valor absoluto. Y es menor o igual que la norma de H, que es raíz cuadrada de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. ¿Sí? Se gana. Entonces este es menor que el delta. Eso es lo que dice acá. Bien. Entonces, ¿qué tienes?
la opción es, ¿me voy por ahí o me voy por acá? Como quieras. Lo agrego y lo quito. Quiero usar lo que yo sé de dimensión 1. Entonces lo agrego y lo quito. ¿Qué es agregar? Pues agrego el menos f de x0, coma, y0 más h2, coma, más f de x0, y0 más h1. Y aquí es, perdón, aquí es x0, y0. ¿Sí? Usé esa. Hubiera podido usar este de aquí. X0 más H1, Y0. Puedo usar ese. Pero no uso ese. No importa. Quito y pongo. No he hecho nada. Pero quiero mirar esto, vea. Aquí, ¿quién está quieto? Ahí. Observen que ahí lo que está quietico es este de acá. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una función, digamos, F1 de Y igual a, no, F1 de X, perdón, excusen, igual a F de X, perdón, coma, Y0 más H2. H2 es pequeño, pero está fijo, no he hecho ningún límite. Y0 es quietico, no he hecho ningún... Esta es una función de X. Si observa lo que tienes ahí, necesitas que f de X, F1 de X0 más H1 menos F1 de X0. Eso es lo que tienes acá arriba. Es esto de acá, esto de acá, esto de este lado, es esa diferencia. Quieto, yo no sé por qué no, míralo. Es esta diferencia. Es la misma. ¿Sí es claro? O la escribimos. Esto por un lado, ¿qué es? F de X0 más H1, Y0 más H2 menos F de X0, Y0 más H2. Que es lo que tenía yo acá. Entonces, estamos en una dimensión. ¿Puedo borrar acá? Entonces, estamos en una dimensión. ¿Qué necesito para poder aplicar algo ahí? ¿Alguien que me serviría es el teorema del valor medio? ¿Qué dice el teorema del valor medio? Que la función f1 sea derivable en un abierto que contenga al punto x0. O sea, aquí tengo x0, aquí x0 menos un delta, digamos, x0 más un delta, y la función ser derivable ahí. Derivable. Y como es derivable, es continua ahí. Derivable. Continua en toda la función f1. Y aquí tengo, estoy restringiéndome aquí. H1 puede ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo de H1 positivo o negativo. Entonces necesito que, si yo supongo que F1 derivable en X0
0 menos delta, x0 más un delta, y tomo el h1 en valor absoluto menor que el delta, estoy hecho. Entonces ahí puedo aplicar el teorema del valor medio, suponiendo esto sobre la F1. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Esto es igual a un F'1 de un X sub 0 estrella por H1. ¿De acuerdo? Si ustedes ubican el teorema del valor medio, o para ustedes es extraño. ¿Sí lo ubican? ¿Lo identifican? Que lo que tiene es que la secante, la pendiente de la secante de los extremos, hay un punto dentro que coincide, pasa este H1 a dividir. Entonces, ese es F1. Pero ¿quién es F1'? Es derivar esto una vez. Eso sería la derivada parcial ¿de quién? Entonces, esto sería, ¿con qué condición? Yo quiero que miren, es solo plantear, mirar este primer sumando, ¿qué sería? Sería la derivada parcial de f con respecto a x en un punto x0 estrella, coma y0 más h2, que ese es el que está quietico. ¿Bajo qué condiciones? De que la derivada parcial de f con respecto a x en una vecindad del punto, porque el h2 varía, exista. Estoy pidiendo, ¿esto bajo qué condiciones? Esta derivada parcial debe existir. Debe existir en una vecindad de x0 y y0, porque el h1 varía, es arbitrario, pero fijo, debe estar aquí metido así, el h1 y el h2. ¿Sí? Ahora vamos a mirar esto aquí. ¿Qué cara tiene esto? x0 y x0 están quietos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces hacemos lo mismo, digamos una función f2 de y igual a f de x0, y. Y definido en dónde? Va a definir el y en y0 más un delta más un eta, y en un y0 más un eta, y0 menos eta, y0 más eta. Ahí, que quede todo metido dentro del disco. Solo puede ser por lo que es abierto. Si es necesario algo más chiquito, y todo eso sirve. Entonces aquí tienes la de ¿qué estás teniendo? Usas nuevamente el teorema del valor medio. Esto que tienes acá es f de y0 más h2, aquí es h2, perdón, f2 menos f2 de y0. Entonces eso le da la derivada bajo la hipótesis de que la función sea derivable aquí, y toma el h2 menor que el h2 menor que el eta. Y bueno, todo queda metido. Es que aquí puede meter cubitos. En este cosito puede meter un cubito así. Y le sigue funcionando su ración. O le sigue funcionando su racionamiento. Entonces aquí debe existir una vecindad. Este debe existir también, y este debe ser igual a ¿quién?
a la derivada parcial de f con respecto a y en un punto x0 está quieto y aquí un y0 asterisco. ¿Quién es y0 asterisco? Y0 asterisco es un punto en donde y0 asterisco está entre y0 y y0 más h2, porque no hay orden. H2 puede ser positivo o negativo. No, está vecino. Entonces, vamos a ver el rostro al numerador con qué. Voy a decir, existen las de... Entonces vamos a empezar acá. Vamos a poner f, va a quitar el omega, eso, derivable, el gradiente de f en p existe. ¿En solo p? En una vecindad de p. El gradiente de f existe en una vecindad del punto P. Existe. En todos los puntos cercanitos siempre le puedo calcular el gradiente, incluyendo el punto P. Entonces, con esas condiciones, ¿qué obtengo? Entonces, aquí tengo que el teorema del valor medio de una variable, que me implica que f de p más h menos f de p menos el gradiente de f en p por h es igual a ¿quién? Vamos a ir haciendo. Estas derivadas, entonces, hagámosla en dimensión 2, perdón. Otra vez dimensión 2. Eso sería ¿quién? Para n igual 2, que es lo que venimos. Perdón. Hagámoslo como venimos haciendo en n igual 2. Para no aburrirlos, queda f x0 más h1 y0 más h2 menos f de x0 y0 menos el gradiente de f de x0 y0 por h, visto como columna. Aquí es gradiente, vea, mire, aquí es gradiente de x0 y y0. ¿Qué me da? ¿Esto me daría qué? Así, ese límite me daría qué? Esto da derivada parcial de f con respecto a x. En el punto x0 estrella y0 más h2. Y voy a desarrollar esto de una vez. Va a ponerle la primera sumando de este, que es el gradiente menos la derivada de f con respecto a x en x0, y0. Y ambos van multiplicados por ¿quién? Por h1. Ahí verá. Está por h1. Aquí va por h2. Teorema del valor medio. Es que me faltó, me lo estaba tumbando. Va este acá. La longitud del intervalo. Me faltó acá. ¿Sí? Y ahora el otro sumando, ¿cómo sería? Más
la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x0, y0 estrella, menos la derivada parcial de f con respecto a x, a y, en x0, y0, todo va por h2. ¿Listo? Tomando en dimensión 2. Eso fue lo que hicimos. Agregando que la derivada, el gradiente existe en una vecindad del punto. Se agregó eso. Bien, acabó el ejercicio. Usted le clava valor absoluto a este negocio. Valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Ojo. Rácate. Rácate, rácate, rácate. Rácate. Rácate, rácate, rácate. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí va menor o igual. Ahora, este señor va dividido ¿por quién? Por la norma de h, este numerador de este. Entonces lo dividimos por la norma de h. Rácate, la norma de h. Y aquí la norma de h voy a escribirla como es. Aquí la norma de h sería aquí. Va a pegárselo aquí. Bueno. Raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y aquí lo mismo. Yo quiero que ese límite sea 0. El de aquí de la mitad, esto es mayor o igual que 0. Que para ser límite, yo quiero que ese límite sea 0 para ser diferenciable. Entonces me gustaría que este de aquí fuera 0. Lo aplaste. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué observo? Si ven la cara de este señor de acá y lo mismo del otro, esto es acotado. Ese no es 0. ¿Qué pasa? h1 es menor o igual que raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Si no es claro, vea, este número es menor o igual que esto. Le agrega algo más, toma raíz cuadrada porque es creciente y ya. Eso es acotado. ¿Acotado por quién? Por 1. Esto también es acotado. No importa que el límite exista o no, es acotado. Entonces necesito ¿quién? Que para que eso vaya para 0, que esto vaya a 0. Entonces, ¿dónde está ese x0? ¿Dónde está este punto? Vamos a hacer aquí el puntico aquí. Chácate, chácate. X0, Y0. X0. Por aquí estará. Por acá estará. Aquí es X0 más H, o sea, X0. Estrella es una vaina por aquí, cerquita al X0, digamos. Por acá será, perdón, X0 estrella, Y0 más H2. ¿Sí? Y por acá estará el X0, el Y0 estrella. Y aquí X0 estrella, X0, Y0 estrella. Por acá. Esto lo puede, si quiere, metido, el H está aquí. Esto puede ser aquí o aquí, en una cercanía, o a la derecha o a la izquierda, porque el H1 y el H2 pueden ser positivos o negativos. ¿A dónde? ¿Qué me gustaría para que esto fuera 0? Vea, cuando H1 y H2 van a 0, ¿qué pasa? Este X0 estrella, ¿dónde va? X0 estrella está yendo al X0. Y el Y0 el Y0 más H2 está yendo a Y0. Entonces me gustaría que esta función fuera
continua. La derivada parcial continua en el punto x0 y y0. Y que esta derivada parcial sea continua en el punto x0 y y0. Tenemos el siguiente resultado. Vamos a tomar f de omega, subconjunto de Rn abierto a R, P un punto de omega, y vamos a trabajar que el gradiente de f existe en una vecindad de P. Cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Que existe un delta, si quiere, mayor que 0, tal que la bola de centro en P y radio delta contenido, tal que el gradiente existe en, tal que el gradiente de F existe en la bola de centro en P y radio delta contenida en el omega. ¿Y qué otra cosa supongo? ¿Cómo puedo escribir esto? De dos maneras. El gradiente de F continúa en P. O sea, el límite cuando x tiende a P del gradiente de f de x es el gradiente de f en P. O sea, ¿qué está diciendo? Que cada función que compone el gradiente es continua. O sea, esto está diciendo que df de xk de x converge a df de xk de P cuando x tiende a P. Cada componente, porque ¿quién es el gradiente? El gradiente está compuesto, sus componentes son la derivada parcial con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a xn. Entonces aquí yo abrevio. Entonces quiere decir que esto quiere decir que esto para acá igual a 1, 2 hasta n. Acabó. Entonces, conclusión, entonces ¿qué? F es diferenciable en P y la diferencial de F en P es en H, es el gradiente de Fp por H. Ustedes lo saben. Acabo. Usted necesita ver esas dos cositas, si las puede ver, listo. ¿Qué falló en el ejemplo anterior? Este gradiente no es continuo, el gradiente. O sea, las derivadas parciales existían en cero y en todo punto. Polinomio bacanísimo. Pero esta condición no se daba. El límite cuando xy tendía a 0, 0 de la derivada parcial de f con respecto a x no era la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0. Esto fallaba. En el ejemplo de la clase pasada, ¿vale? Ejemplos. Pues, obvio. Es... y aquí se me olvidó hacer un ejemplo. Este ejercicio 17, no, el 17 no, todavía no. Este ejercicio 18 lo pueden hacer porque eso lo hicimos. Es calcular la ecuación del plano tangente al gráfico de F. Wow, ¿no hay un ejemplo?
Ah, este también es interesante. Este es interesantísimo. Háganlo a ver. Pa, 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 pa. No me acuerdo. Es suficiente con que la función sea continua, tipo para que exista su gradiente. ¿Cómo? Es suficiente que la función sea continua para que exista su gradiente en ese No. punto. No, una función, ustedes saben que existen funciones continuas en R, que en ningún punto son derivables, en ninguno. Ahora, que sea derivable sí implica que es continua la función, pero aquí estoy hablando de la continuidad de las derivadas parciales en el punto. Ve, imposible esta vaina tan... Inventemos nosotros uno. Vamos a coger esta función f de x, y, z. Igual, no sé, x3, y4, e a la z7, digamos. Esto tiene sentido para x, y, z en R3. En este caso nuestro omega es todo R3. Entonces, ¿en qué puntos la función es diferenciable? ¿Y cuál es su diferencial? Pues es su gradiente. Entonces, ¿uno qué hace ya? Tú calculas las derivadas parciales. Vamos a analizar una nomás. Eliges un punto, cualquiera, x0, y0, z0 igual a p en R3, cualquiera. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a x en ese punto? ¿Cómo calculo la derivada parcial de x con respecto a eso? Pues es 3x0 al cuadrado, y0 a la 4, e a la z0 a la 7. Esa función existe en todo lado. La vecindad puede ser todo, o cualquier bola que la contenga, pero una bola grande, pequeña, puede ser todo R3. Esto existe en todo punto. Existe en todo punto. Lo mismo va a ser la derivada parcial de f con respecto a y en p. ¿Cuánto es esa derivada? 4x0 a la 3, y0 al cubo, e a la z0 a la 7. Y lo mismo pasa con la derivada parcial de f con respecto a y, a z, en p en el punto esto queda x0 a la 3, y0 a la 4, e a la z0 a la 7, por 7 z0 a la 6. Entonces esto existe en todo punto de R3. Y son continuas en todo punto, es una belleza función. ¿Qué puedes decir? Que la función es diferenciable en todo punto. El teorema anterior, estas, y son continuas en P, para todo P.
Entonces, f es diferenciable en R3 y la diferencial en P de F es ¿quién? El gradiente. 3x0 al cuadrado y0 a la 4 e a la z0 a la 7, 4x0 a la 3 y0 a la 3 e a la z0 a la 7, 7x0 a la 3 y0 a la 4 z0 a la 6 e a la z0 a la 7. ¿Listo? Esa es en ese punto P. Punto es x0. Entonces, ¿cómo es en H? Pues multiplicar, hace el producto punto con H, o lo multiplica, lo ve como matriz fila, y la multiplica por la matriz columna de H, H1, H2, Hn. Eso no tiene gracia. ¿Listo? Ok, eso ya está. Entonces, ¿qué pasa? Casos especiales. ¿Qué ocurre cuando tienes una nota? Cuando F va de omega, obviamente aquí abierto, hacia Rm. M mayor o igual que 2. Entonces vamos a hacer m igual a 1 y m mayor o igual que 2. Entonces, en general un intervalo, los abiertos vamos a trabajar un intervalo. Y en vez de f voy a usar la letra alfa por problemas psicológicos. Y intervalo abierto Rm. Coge aquí a t y lo manden alfa de t. Pues cuando es continua una función de esas, cuando cada una de las funciones componentes es continua. ¿Ella es derivable? Sí, solo sí, cada una de sus componentes es derivable. Tengo usted 0. Alfa es derivable en T0. Ahí puede haber derivada lateral. Si el intervalo no es abierto sino cerrado, puedo hablar la derivada lateral para un extremo o para el otro. Sí, solo sí. Y solo sí. Da un resultado que uno, de lo que hicimos, xk es derivable en T0 y alfa prima de T0 es x1 prima de T0 xm prima de T0. O si lo escribes como columna, pues lo escribes como columna. Si identificas esto de manera como columna, x1 de t, chácate, xm de t. Entonces aquí pues pones así, lo identificas, 1 prima de T0. ¿Por qué? Recuerda que es lo que hacemos, alfa de T0 más H menos alfa de T0 sobre H. Queremos ver que este límite cuando H va a 0 exista. Estamos en H es en una variable. Al hacer esta cuenta, ¿qué le da? Límite cuando H va a 0, x1 de T0 más H menos x1 de T0 sobre H. Chácate, xm de T0 más H menos xm de T0 sobre H. ¿Ese límite existe? Sí, solo sí. ¿Existen cuáles?
todos. Entonces la derivada, ¿cómo es? Este límite que le llamamos alfa prima de t0, pues ese límite es la derivada de cada uno. Se no tiene gracia, pero es importante, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? En este caso, de que y fuera de esta manera, pues uno podría analizar, por ejemplo, alfa prima de A más, que es el límite por la derecha, de A más H, menos alfa de A sobre H. O sea, H es positivo. Por la derecha es que voy a 0 con H positivo. Y también puedes hablar de O, en el otro caso, alfa de B menos, límite cuando H va a 0 por la izquierda, de alfa de B más H, menos alfa de B sobre H. Esto es aquí el 0 y aquí está el H. Va por la izquierda. Y en ambos casos están derivadas laterales. Eso también se puede incluir acá. En este caso hay esa particularidad. En el otro se puede hacer, en Rn las cosas son un poquito más delicadas. Pueden haber derivadas, pero yendo de pronto al borde del conjunto, pero por dentro del conjunto. Es más delicado. Si me hacen el favor y me cierran esa puerta. En este caso ya sabemos cómo es. Yo voy a volver a él. Vea, esto es por lo menos la parte manipuladora. Digamos, a usted le empacan esta tipo computador, le empacan esta cosa y deriva componente. No piensa. Esto vamos a darle después un sentido y su importancia en su momento. Esta es la parte de manipulación. Deriva usted componente a componente cuando las funciones son de una sola variable. Vamos a ver el caso n mayor o igual que 2 y m mayor o igual que 2. Que es el caso que me interesa un poco más. Omega abierto, y aquí vamos a hacer el n mayor o igual que 2. Le vamos a centrarnos aquí. F va del omega, subconjunto de Rn, al Rm. En este caso, X es un vector, X1, X2, Xn. En f de x, f1 de x, fm de x. ¿Qué pasa con las funciones componentes? Son funciones de las que estuvimos tratando ya. Son funciones, las fj, son funciones de omega en R. Sí, es claro. Entonces, uno puede hacer la similitud. La misma retahíla toma un punto P, ¿no? En omega, perdón,
En vez de valor absoluto, en el numerador, ¿qué pondría? La norma de este de aquí. Porque tendrías que ser f de p más h vector menos f de p. Y aquí iría un bicho, ¿en dónde? En Rm. Entonces, si uno copia el modelo, debe la diferencial en ese punto P de F por H. Esto debe ser lineal. Correcto. Pone la norma y la divide por la norma de H. Esta es la norma en Rm, que se pone igual. Esto es en Rm, y esta es la norma en Rn, y esto debe ir a 0 cuando H va a 0. Entonces, sería volver a repetir. ¿Quién sería la cara de esto? La cara de eso sería todo eso, como es en Rm. Este límite existe, sí, solo si existe el de cada componente. O sea, aquí estaría FK, FK y FK. Y estoy en R. Eso es lo mismo para todo K. O sea, sí, solo sí existe el gradiente de cada una de ellas. Perdón, que sea diferenciable cada una de ellas. Entonces, ella es diferenciable, sí, solo sí, cada una de sus componentes es diferenciable. ¿Y cuál es la cara? Hagámosle. Perdón, aquí. Entonces, F es diferenciable en P. Si quiere, tomémoslo como definición. Pero uno puede hacer la misma cosa que hizo en R y da la misma definición y demuestra que la transformación lineal es única, y verle la cara es la representación matricial en la base canónica. Salvo que es más complicado, tiene m funciones. Entonces, puede tomarlo como definición esto, o hacer la definición como la que hicimos en dimensión para el conjunto de llegada a dimensión 1, hace hace lo mismo, prueba lo mismo, y entonces lo siguiente que haría es un teorema que la función es diferenciable si solo si cada una de sus funciones componentes es diferenciable. Vamos a tomar ese teorema como definición, ¿vale? Si Fk es diferenciable en P para cada K. En este caso, la diferencial de F en F la identifico como la matriz de PFK. De PFM. O sea, ¿cómo es la diferencial de la F1? El gradiente de F en P. Sí. La F2, la FM, gradiente de FM en P. En fila. Esa es la matriz de ¿cuánto? Una matriz de M filas, N columnas. ¿Quieres escribirla bien? Ahora sí, como decías, derivada parcial de F1 con respecto a X1 en el punto P, F1 con respecto a XN en el punto P,
de F1 con respecto a X, Fm con respecto a X1 en el punto P, de Fm con respecto a X n en el punto P. Esto lo pueden escribir así: dFi de XJ calculado en P. ¿Sí? Ya. Esa matriz, ¿sí? ¿Ya? A esta matriz, esa es la representación matricial en la base canónica. O sea, usted le clava aquí el H como columna, le clava el H como columna, el H como columna, y esto es el H como columna. ¿Cómo es este H como columna? Borra aquí y lo pone aquí, H y H. Y un vector de Rn. Es el caso que hicimos, el vector de Rn. ¿Vale? Acabo. Aquí pone el H como columna. Hay libros que, vamos a decir, como por limpieza, por rectitud, digamos, una rectitud matemática fastidiosa, ponen traspuestas y ponen la vaina transponiendo, y esa vaina empieza a aburrir, porque es mejor, después de que usted tenga claro la cosa, si le gustan las traspuestas, póngalas, pero tenga claro qué es lo que está haciendo, ¿vale? Y ya. ¿Y cómo hace la operación? Porque si no, le tocaría H como fila y toca, transponga esto. Puede transponer. Más complicado. Lo más correcto es este. Es lo más fácil. Porque ¿cómo haces? Multiplica primero la fila por el H y obtiene lo primero. La otra fila por el H. Es una belleza. No hay más. ¿Listo? Esta, obviamente que si tenemos, si la función es diferenciable, esta matriz se llama la matriz jacobiana de F en P. Eso la notan de muchas maneras. A veces la notan J, F, P, bueno, como les guste. La matriz jacobiana de F. ¿Listos? Matriz súper importante. Ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué cosas podemos obtener? ¿Qué cosas nos enseña el teorema, que es más o menos teorema y que hicimos en R2? Es, si una función tiene matriz jacobiana en una vecindad y todas esas derivadas, o sea, todas las entradas de esa matriz son continuas en ese punto, entonces la función es diferenciable. Entonces ahí tenemos un teoremita rápido, una nota. ¿Eso qué teorema? ¿Nota? Eso es una cosa inmediata, es si la matriz jacobiana de F existe en una vecindad de P, existe, es que estén todas las derivadas parciales, todas estas señoritas estén en una vecindad del punto y son continuas y es continua
en P. ¿A qué se refiere a que sea continua en P? Que todas las funciones que componen la matriz son funciones continuas en P. Todas las funciones que componen la matriz son continuas en P. Entonces, F es diferenciable en P y la diferencial de P en F por H es la jacobiana de F en P por H, está vista como columna. ¿Listo? Acabo. Ejemplo. F de 0, infinito, cruz, R2 en R3. Rho, teta, phi, lo envía, uy, qué chorizado. Bueno, esto es horrorosamente antiestético, pero ¿qué podemos hacer? Lo envía en F de rho, teta, phi igual rho seno phi coseno teta rho seno phi seno teta rho coseno phi. Entonces, esa función vamos a ver que es diferenciable en todos los puntos de ese conjunto. Ese conjunto es abierto, es más o menos producto de abierto, es abierto, es chamboneado, pero no importa, es cero infinito es este de acá. Y aquí le clava R2. Pero este no entra, es todo un pedazo ahí. Si es claro, es cero infinito es todo esto. Pero este no entra, cero infinito. Este es el eje X, el eje ρ. Y aquí estará el plano teta phi. Pero este de aquí no entra cuando es cero. Entonces de ahí para allá. Es el semiespacio derecho. O sea, este bichirico aquí es si es claro, todo eso ahí para allá. Entonces cualquier bola que tome, punto que tome ahí, hágale una bola que no le toque ahí y ya. Bola abierta. Eso es, reabierto es una belleza de conjunto, eso no tiene nada que ver. Yo hice un ejemplo con un semiespacio en R2, eso es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, estas funciones, miren el rostro de estas funciones. Entonces vamos a hacerlas como columna. Entonces vamos a borrar acá. Así es como en los libros. Ahorita dejamos F de ρ teta phi igual ρ seno phi coseno de teta ρ seno phi seno de teta ρ coseno phi. La primera función es F1, la segunda función es F2, la tercera función es F3. En algunos libros ponen X, Y y Z. Esta es la función X que depende de ρ, teta y phi. Esta es la función Y que depende de ρ, teta y phi. Bueno,
Después yo voy a hablar bien de esto, ya casi. ¿Quién es el jacobiano de eso? ¿Qué pasa con estas funciones? Vea, miren el rostro, solo mire. Son una belleza. Todas las derivadas que usted quiera las tienen, en todo punto. Son fantásticas, son continuas. En Rho es polinomio de grado 1, es más continuo que eso no hay. La multiplica por una función seno que es recontinua y la multiplica por una función coseno que es una maravilla. Derivar esas bichas, eso es recontinuo. No tiene usted que... O sea, pensar en estas funciones, de una vez es diferenciable. Entonces, ¿cómo es su diferencial? Pues su jacobiano. O sea, obvio, si a uno le piden escribir, escribe. Pero si no le piden, no puede... ¿Entiende? Verbalmente. Entonces, verbalmente es obvio que estas cosas las tienes. El jacobiano existe en una vecindad del punto, de todo punto, y son funciones continuas en toda parte, esas derivadas parciales. ¿Cómo son las derivadas parciales de esto? Derive con respecto a Rho, una belleza de función. Derive con respecto a teta, otra belleza de función. Derive con respecto a phi, otra belleza de función. Usted, mejor no puede ser. Una función chévere. No tiene que torturarse en ver si es continua o no, si existe o no. Eso funciona porque son funciones muy buenas que las conoces desde siempre. Entonces, estas cosas no quedan en discusión. Que la función es diferenciable en todo punto de ahí. ¿Y cuál es su diferencial? Su jacobiano, ¿cómo es? Jacobiano, calculemos lo de la f en Rho teta phi. ¿Cómo es ese jacobiano? Deriva la primera función. Empecemos con la primera. Deriva la primera función con respecto a Rho. Entonces es seno phi coseno teta. Por eso me gusta a mí la notación columna, más fácil de acordarse, porque le calculo el gradiente a la primera función. La siguiente deriva con respecto a teta, porque pusimos Rho teta phi. Al derivar con respecto, queda menos Rho seno phi seno teta. ¿Sí? Y ahora deriva con respecto a phi. Rho coseno phi coseno teta. Ahora hace lo mismo con la siguiente función. Deriva con respecto a Rho seno phi seno teta. La otra da Rho seno phi coseno teta. Y la otra da Rho seno phi, no coseno phi, perdón, gracias, seno teta. Ahora abajo da 1, 0 y menos Rho seno phi. Listo, esa es la... ¿Ah? Yo voy a derivar... perdón, aquí es coseno de phi, perdón. Sí. Ese es su... Entonces, ¿quieres saber cómo es este es su diferencial de J, de F? La identifica con eso en el punto Rho teta phi. La representación matricial en la base canónica es esa. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo. Cero infinito por R, que coge a R teta y lo manda en R2. Digamos la G en G de R teta igual a R coseno teta, R seno teta. Listo, eso es lo mismo, son rediferenciables, una belleza, una maravilla. Entonces, ¿quién es la diferencial
de nr teta de G, en un punto. Ella es diferenciable en todo punto. Es el jacobiano de la G en R teta, y eso es, deriva con respecto a R coseno teta, deriva con respecto a teta menos R seno teta, deriva con respecto a R que da seno teta, y deriva con respecto a teta R coseno teta. Oh, esa es una matriz jacobiana. ¿Sí ve? Fácil. ¿Algo raro? Nada. Salvo ejemplos exóticos y de difícil creatividad, de craneárselos, pero casi todas las funciones, casi todas, para estos cursos en general, uno siempre las toma diferenciables. Rara vez se pone en cuestiones ahí todas rigurosas y de funciones que sean mucho más delicadas. Y aquí estudiar funciones puede ser complicado. En R son difíciles, en R2, R3 y ahí para adelante son peor. Entonces no es tan simple. Pero esto es más o menos irnos. Hay otro, usted puede hacer un ejemplo del ejemplo. 0 infinito cruz R2, que coge a R, teta y z, R3, y lo manda en R coseno teta, R seno teta y z. Ese es un ejemplo también. Es esto mismo, coseno teta menos R seno teta y 0, seno teta, R coseno teta y 0, 0, 0 y 1. Es la H, la diferencial, o sea, la jacobiana de H en R, teta y z, o la diferencial en R, teta, z de H. Cada función es una belleza, eso no tiene discusión. Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, hay reglas que son más o menos semejantes. Supone que todo lo puede, que las funciones involucradas satisfacen todo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calcularías la f y g de omega en R, digamos? ¿Cómo calcularías, por ejemplo, tú puedes multiplicarla? ¿Cuál sería la diferencial del... Sumar, la diferencial de la suma de las diferenciales. La resta igual. El cociente es un poquito más difícil. Pero se podría. Pero el producto, ¿cómo sería? Por ejemplo, la diferencial. Va a suponer que estas funciones son re súper bacanas, súper chéveres, que la diferencial es el gradiente. En estas todas, no va a tener, en todas las diferenciales el gradiente, no va, o sea, son diferenciables, todas. Diferenciables en todos los puntos. Entonces, ¿cómo es el gradiente de f más g? Pues, gradiente f más gradiente g. Eso no tiene, y con menos, lo mismo. ¿Cuál sería el gradiente, así de una, el gradiente del producto? O empiece. Son números.
Va a tener que derivar la derivada parcial. ¿Cuál es la componente késima de ese gradiente? Es la derivada parcial con respecto a la késima variable de la derivada késima del producto. Y esta la sabe, esto es cálculo 1. Es la derivada parcial de xk de f por g más f por la derivada parcial késima de la g. Abre. Vectorial. Esta la deja, la g es número, quieto. Multiplica el vector. Entonces queda g por el gradiente de la f más f por el gradiente de la g. Igual, o sea, ¿estamos de acuerdo? Si haces cocientes, ¿cómo le quedaría? El de abajo por la derivada del de arriba. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. El de arriba es f por la derivada del de abajo. Sobre el de abajo al cuadrado. ¿Cómo? Lo mismo. Es la késima. Obvio. Aquí estoy suponiendo que todo se puede, todo permitido. Vale todo aquí, vale todo. Para quitarnos toda reflexión de que continua, que no vale, pero usted se le permite todo usted. Ahí, ya. Para que tenga una idea. Ya en casos así muy especiales, pues usted tiene que decir qué es lo que no vale y por qué no vale. Y hay que estudiarlo aparte. Pero en casos así, generalizando, ahí vale todo, ¿vale? ¿Qué problemas? Bueno, ¿cómo sería si yo tengo dos funciones? Lo que puede generalizar así fácil. Tienes dos funciones, f y g, todo vale, son una belleza de funciones. F y g van de algún bicho aquí de Rn a un Rm. Ambas caen ahí, son re buenas, son bacanas. Y entonces usted le va a hacer el producto interno. Son dos vectores y le puedo calcular f de x, producto punto g de x. O el gradiente, el producto interno de f con g en x. ¿Cómo harías? Esa sería una función ¿de dónde? A R. ¿Cómo sería ese gradiente? Cada componente sería el producto de dos, como los componentes correspondientes de él. Entonces, ¿cómo harías? ¿Cómo sería el gradiente de ella? Vamos así, quitándole el X ahí para... Entonces, la késima componente de la derivada con respecto a xk, ¿de quién? ¿De quién? Terminemos un poquito. Esto sería suma j igual 1 a m, digamos de fj de x si quiere, por gj de x. Entonces aquí quedaría derivada xkésima de fj por la gj.
más la FJ por la derivada xkésima de la GJ. Esa es la componente. Entonces vas a separar. Esta es la késima componente de este. Entonces, ¿qué vector estás obteniendo? Bueno, perdón, aquí va una suma. ¿Cómo lo estás mirando? Haces la derivada parcial perdón, aquí voy a poner. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy derivando la késima derivada. O sea, es F1 de xkf1 por G1 más késima derivada de Fm por G1. Ahí como la escribo, es que ahí está multiplicando. No, ahí no es gradiente de F. No, es que vea, esto es un vector. ¿Cuál es la késima componente del vector? Escribámoslo como columna si quieres. Pero ahí hay un problema. Esperen un momentico, ¿qué horas son? Bueno, entonces lo dejamos para otra clase, pero eso es una cosa sencilla. Antes de terminar, alguien se me acercó para la fecha del examen. El examen lo hacemos la semana la última semana de mayo. ¿Qué día? ¿Cuál es? 27 o 29. Entonces, ustedes elijan una fecha de esos 2 días y me dicen la próxima clase, ¿vale? 27 o 29 para hacer el examen. Vamos a hacer ejercicios. Espero que las vainas... No, yo no estoy haciendo exactamente el orden del libro, pero lo que les he dado, hay mucho ejercicio que se podía hacer. Habrá unos que todavía no, pero lo que vamos a ir haciendo va permitiendo hacer. Entonces voy a hacer esta cuenta en la próxima clase, eso es inmediata, y lo siguiente que haremos es la regla de la cadena. Pero para la regla de la cadena necesito que tengan clarito lo que hacemos, ¿vale? Estas cosas, estos cambios y ya. Eso es fácil. No hay que enredarse. Es solamente tener clarito y ya. ¿Listo? Entonces nos vemos en la otra clase.